Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a este webinar porque es importante conocer cómo funcionan los POCAYOC y aplicarlos en el UX. Lo imparte el maestro Fernando García. Él es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana por la Unidad Azcapotzalco en Ingeniería Industrial. Tiene estudios en el Instituto de Especialización para Ejecutivos en Contabilidad Pública y tiene 10 años como facilitador para usar sistemas de planificación de recursos empresariales en diferentes procesos y 6 años como Project Manager en la implementación de sistemas de planificación de recursos empresariales. Antes de darle la palabra, estimado ponente, me gustaría invitar a todo nuestro auditorio a que inviten, a que compartan este webinar para llegar a más lugares. Recuerden que Guamedia es el lugar para democratizar el conocimiento. Sin más, le doy la palabra, el foro es suyo. Mucho éxito. Muchas gracias. Y nuevamente, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar un tema que es muy relevante en la actualidad. Y pues así como me presentaron, soy fundador de la empresa Proceus, que se encarga mucho de facilitar a las pymes, a las empresas, a través de todos sus procesos administrativos, contables y financieros, cómo ayudarlos a facilitar la integración con la tecnología, que es un punto que en estos últimos años es más recurrente, más recurrente. Este webinar principalmente toca dos puntos que me ha tocado mucho en el día a día. Cómo permitir que las empresas que se dedican al desarrollo de software, cómo pueden ofrecer sus servicios para que las empresas que no tienen conocimiento a veces tecnológico puedan ser bien recibidos. Y básicamente, la razón de la empresa de la cual soy fundador es precisamente ayudar a saber cómo poder hacer ese cambio. El objetivo de este webinar principalmente es qué criterios se deben tener un desarrollador o una empresa o alguien en adquirir un software especializado y qué se necesita para facilitar el uso y la adaptación. También es importante conocer las bases administrativas, contables, financieras, junto con la necesidad de que se va a cubrir en la empresa, ¿saben? O sea, es importante saber, entender qué yo voy a obtener adquiriendo un software y también es muy importante, pues, tener el contexto de toda la base de cómo se maneja una organización. Miren, actualmente hay miles de aplicaciones. Están las aplicaciones que están enfocadas a resolver temas sociales, temas económicos, simplemente para pasar el tiempo. Pero cada una de las aplicaciones, la gran mayoría, está enfocada en adquirir y generar ventas. Facebook, por ejemplo, pues ya tiene el famoso marketplace donde puede hacer transacciones, Instagram, todas esas aplicaciones que de alguna manera empezaron sin buscar hacer transacciones, pues poco a poco fueron adaptándose porque vieron un potencial. Por ejemplo, ahora pasa mucho en YouTube, antes era gratis y ahora todo el tiempo están con el comercial. Propiamente la tendencia de las aplicaciones y de los software es propiamente generar dinero, ¿no? O sea, esa es una realidad. Las personas, y más ahora con el COVID, está buscando mucho que la integración, ese tipo de aplicaciones sirva para que las personas puedan hacer transacciones, ¿no? Y obviamente, pues hay otras que son simplemente para perder el tiempo y pasársela súper bien y ya. Pero, ¿qué sucede? Yo en el segmento en el que me desarrollo mucho, o sea, es en el tema de aplicaciones que están enfocadas a que negocios simples de comida, por ejemplo, empresas, puedan a través de un sistema adaptar su empresa y llevar un control en ese tipo de cosas. Me ha tocado convivir con dos grupos importantes. Las personas que se dedican estrictamente a desarrollar el sistema, que obviamente tienen que estar enfocados en muchas veces en entender, en comprender, en hacer fácil.
Y otra cosa es una réplica de la réplica de otro software, de otro sistema, y lo copian y lo adaptan, y es una copiadera de código y de ideas, que muchas veces, a veces se pierde la esencia de por qué se creó, ¿no? ¿Saben? O sea, ya nada más lo van copiando y lo van como replicando. Muchas veces pasa que se olvidan de la esencia de por qué se creó el sistema. Y por otro lado, están las personas que están en la parte de como conociendo cómo funciona, y muchos años que no llevamos un sistema, muchos años que las aplicaciones no saben cómo usarlas, y que explicarles, invitarlas a que lo usen, pues es un tema que es importante, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo en algo tan simple. Por ejemplo, a mi mamá le cuesta muchísimo trabajo usar el WhatsApp, ¿saben? O sea, es algo que su generación no lo ven como algo práctico, y hay otras personas que sí se adaptan, ¿no? Pero el chiste ahorita está esos dos puntos donde empresas salen, o sea, emprendedores, todo el tiempo se están creando nuevas aplicaciones, los software ya creados, o sea, todo el tiempo están teniendo mejoras para facilitar el uso de cualquier aplicación. Pero precisamente en ese inter, pues la tendencia es acercar más a las personas para que puedan utilizar los programas y las aplicaciones de la mejor manera posible. Pero aquí entran, quiero explicarles esta parte de qué significa el UX, qué significa el PocaYoc, y toda una serie de cosas y complicaciones que en el transcurso pasa, que no permite que las aplicaciones puedan usarse correctamente, y muchas veces se pierde y truenan empresas y hay muchos problemas. Entonces, quiero explicarles algo que a lo mejor es algo muy concreto de lo que les voy a hablar de cada tema. A lo mejor ya es obviamente con más tiempo y obviamente un poquito más de detalle, pues cada uno de los elementos tiene un contexto muy grande, muy grande, extenso, y que la verdad voy a tratar de resumirlo y entender básicamente cómo poder trabajar juntos, ¿no? El primer tema es el tipo de usuarios. ¿Saben? O sea, uno de los mayores problemas que se enfrentan las empresas de sistemas o yo mismo es que la aplicación que yo estoy usando pueda ser fácil de usar. También o sea, a mí me gusta muchísimo, o sea, me da una aplicación, todo el tiempo estoy meneándole, leyendo, buscando cómo funciona, viendo que, pues, todo lo que tenga que hacerse, ¿no? Hay personas que de verdad ustedes pueden ver que, pues, que tienen que estar pidiendo ayuda constantemente, porque no es algo sencillo, ¿no? O sea, no podemos como asegurar que todas las personas entienden o piensan de la misma manera que nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de usuario eres tú? Es algo muy general. Y en eso de lo general, a veces las aplicaciones tienen que hacer candados muy fuertes a nivel visual para facilitar que todo lo que se tenga que hacer se cumpla. Y eso es muy importante. La pregunta es, ¿qué tipo de usuario eres tú? Eso ha llevado a las empresas de software a desarrollar mecanismos para facilitar que sea que yo lo que estoy diseñando el sistema, el programa, se haga conforme a lo que pensé. O sea, esa es la realidad. Y que no me permita meter cuanto error piense el usuario, ¿saben? O sea, si yo lo publicar algo en Face, o sea, ustedes pueden ver que el botón ha cambiado infinidad de veces para facilitar precisamente que los usuarios puedan hacer ese uso y puedan mejorar la interacción de lo más sencillo posible. Entonces, si tú eres una empresa de software, o sea, tienes que tener en cuenta que los usuarios no son iguales, y que tampoco o sea, yo lo que yo pienso no necesariamente es lo que como yo lo pensé y como yo pienso que a lo mejor van a usarlo, pues a veces no, ¿sabes? O sea, al final, no, pues una puede estar ahí dándole y buscando pasar un rato, y ahí se puede encontrar infinidad de errores. Errores que hay usuarios que indirectamente han encontrado errores y se han aprovechado a veces situaciones, pero no maliciosamente. Obviamente hay personas que maliciosamente hacen todo lo posible para tronar las aplicaciones, pero vamos a hablar de los usuarios que están enfocados en no hacer algo malicioso, y que obviamente por estar ahí jugando o picando, pues ya desconfiguran un montón de cosas. Eso es un tema importante. El primer participante que juega en este mapa son los usuarios. Entender hacia quién está enfocado
entender también el contexto de por qué se está, hacia quién va a estar dirigido la aplicación. Y obviamente tú como empresa, si vas a meter un software, saber quién lo va a usar, ¿no? Identificar quiénes son los perfiles. Ahora bien, ¿qué es el User Experience? El User Experience no es otra cosa que la facilidad que una empresa de sistemas brinda para que un usuario pueda interactuar de la mejor forma posible en la aplicación. O sea, esa metodología o esta área que se hizo en la parte de sistemas está enfocado en entender las necesidades, en adaptarlas y obviamente hacer una sinfín de cosas para que sea se cumpla con el objetivo por el cual se está desarrollando el sistema. Y tiene un ciclo, ¿no? Tiene un ciclo, tiene pasos para revisar, se buscan muchas veces hacer muchos diseños, pero básicamente el UX tiene que ser un psicólogo que buscará, como dice aquí en la presentación, todas las formas posibles para facilitarle la vida al usuario, incorporando en prototipos mejores tecnologías de interacción, posibles escenarios, flujos de navegación, distribución de elementos y arquitectura de la información adecuadas. Esta rama de los sistemas está enfocada precisamente en eso, hacerlo lo más fácil posible. Pero lo más fácil posible es, pues, conlleva todos los elementos, ¿no? O sea, quiero mostrarles que muchas veces es investigar con los usuarios, conocer muy a detalle cuáles son las necesidades. También hacer un bosquejo muy bien armado de la arquitectura, que solamente uno como usuario no lo sabe, ¿no? O sea, yo entro a Face y a mí no me interesa si todo eso se cumple. Pero hay otro software que sí tiene que llevar ese tipo de análisis para hacerlo lo más amigable posible para los usuarios. Se hace una investigación, se hace una arquitectura para saber cómo va a trabajar, se hace todo el tipo de diseños antes de echarlo a andar para que se pueda aprovechar perfectamente todos los recursos, solamente ya se busca todo lo que se tiene que hacer y evidentemente las pruebas, ¿no? Es increíble que Google, o sea, si ustedes saben, todo el tiempo el navegador de Google, yo creo que en menos de unos 5 años, o sea, una serie de cambios que son todo el tiempo mejoras a la plataforma del navegador. Todo el tiempo están haciendo mejoras, todo el tiempo están haciendo mejoras, todo el tiempo haciendo mejoras, porque precisamente muchos usuarios están ahí picándole y obviamente pues ellos se dan cuenta que pueden facilitar las cosas para hacerlo en el menor clics posibles. También pueden facilitar para evitar errores o también una parte importante es como hay usuarios que quieren saber cómo realizar ciertas cosas, pues probablemente lo pueden hacer solos, ¿no? Sin necesidad de depender de alguien que les ayude en llevar eso a cabo. En esta parte hay otra parte que ya va a nivel de diseño, que obviamente ya son personas enfocadas mucho en el diseño gráfico de cómo se va a ver la aplicación. Esta parte del UX es algo que precisamente el nombre de mi empresa tiene, porque es finalmente algo muy especializado. O sea, es básicamente conocer las necesidades de alguien y adaptarlas, pero llevarlas a un desarrollo. Entonces, eso es lo padre. Yo como ingeniero industrial, cuando conocí esta parte del UX, pues a mí se me hizo muy conocido por una parte, por los Pocayoke, que les voy a explicar más adelante. Pero básicamente es eso, o sea, yo pues te enseño a ver cómo ver patrones, cómo armar, cómo llevar a ciertos flujos de trabajo que se tienen que hacer, a lo mejor revisar perfectamente cómo funciona. Y eso a mí me gustó mucho esa parte del UX, ¿no? Creo que es algo que va a seguir evolucionando, que va a seguir cambiando, que obviamente va a hacer que todas las personas puedan usarlo de la mejor manera posible, contemplando todas las diferentes generaciones que todavía están, que van a usar aplicaciones, y obviamente las nuevas generaciones, obviamente pues ya inteligencia artificial o evitar que la interacción sea más fácil. Ahora, algo que sucede en la actualidad y que se siente mucho, es que la parte de sistemas está se siente como si estuvieran descubriendo algo nuevo que ellos prácticamente no se había contemplado, o sea, descubriendo esta parte del UX como avanzando y he leído y he visto
que muy pocas veces se voltean a ver cosas que ya fueron creadas, que ya fueron analizadas anteriormente y que obviamente si las aplicaran facilitaría muchísimo, muchísimo, muchísimo la interacción y la brecha, acortar la brecha que tienen los usuarios para poder acortar el conocimiento y la aplicación del uso de las aplicaciones, ¿no? Y es precisamente los Poka-yoke. Algo importante es que los Poka-yoke se crearon en los 60 por un ingeniero japonés que se apellidaba Shingo, y obviamente esa metodología se aplicó para evitar errores. O sea, los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, se dedicaron específicamente a mejorar los procesos de producción. Y obviamente ellos, en el momento de hacer las cosas más rápido para tener el menor desperdicio y la mayor cantidad de producción posible, se encontraron con una infinidad de errores. Infinidad de errores que obviamente, pues hoy en día, pues tú dices, ¿no? Pongo un robot que lo haga y obviamente pasó, en ese tiempo pasó. O sea, ellos lo que en ese tiempo probablemente tenían esos problemas, obviamente hoy con robots se soluciona. Pero en ese momento, cuando dependían completamente de la mano de obra, ellos se dieron cuenta que tenían de alguna manera tener que lograr evitar que las personas que interactuaran en las cadenas de producción, en primer lugar, que cumplieran con lo que se debe de hacer. Y en segundo lugar, pues evitar errores, accidentes y cosas así. Pero entonces al ingeniero Shingo se le ocurrió algo que para mí hoy en día las empresas de software no están considerando porque no están haciendo las cosas a prueba de errores. O sea, él se dio cuenta que las personas, como hoy en día, pues evidentemente pues se van a equivocar. O sea, ellos diseñaron cosas para que precisamente evitar que los usuarios se equivocaran. O sea, hicieron modelos que precisamente evitaban que las personas pudieran llegar a equivocarse. Y eso, por ejemplo, hay un ejemplo bien viable, por ejemplo, en las partes de las USBs, es un Poka-yoke muy, muy sencillo. Está enfocado en el señalamiento, en el acabado de la parte de la que va conectada a la computadora, la forma en la que va conectada, porque está pensado en que el usuario sea tan sencillo que no pueda incurrir en algún tipo de error para llevar a cabo lo que se planeó. Por ejemplo, aquí les quiero mostrar otro tipo de Poka-yokes. Inicialmente, en una cadena de producción, pues lo que se quería hacer era separar las piezas que estaban incompletas, las piezas que eran de una forma a otra forma. Entonces, para evitar que el operario pues cometiera ese tipo de errores al no saber qué hacer, cómo diferenciar, se creó una máquina, un aparato que evidentemente detectaron el problema. Lo que hicieron fue evitar precisamente que eso sucediera. Otro ejemplo de Poka-yoke es precisamente este juego que, por ejemplo, yo lo veo con mi hijo que está chiquito. Y evidentemente, ese tipo de cuadros, ese tipo de figuras, es un Poka-yoke. Precisamente está diseñado para evitar que ciertas piezas pasen y no cumplan con lo que está diseñado, ¿no? Por ejemplo, también la parte de las SIMs. La SIMs no puede ser completamente recta porque obviamente no te das cuenta cómo debe de ir acomodado la SIM en tu teléfono, ¿no? Si te fijas, tú sacas tu teléfono, tiene la figura donde va la ranura, tiene un hueco para que tú te guíes y sepas cómo colocarla perfectamente. Otro ejemplo es la SD. Pero si se fijan, son cosas que ellos se dieron cuenta en ese momento que no podían dejar toda la responsabilidad a las personas porque las personas tienden a equivocarse. Hoy en día, si tú lo trasladas al software, y por ejemplo en la parte de software especializado de negocios, que es el que más me dedico a hacer, muchas veces las empresas de software que se dedican a construir cualquier sistema que ayuda a que los usuarios puedan hacer ventas, compras, lo que sea, las personas que lo piensan están enfocados pues, en el rollo de, pues, muy lógico, ¿no? Pues ABC, 1 más 1, pues tienen que dar 2, pero no se sientan a ver que obviamente muchas personas van a usar el sistema y que obviamente van a tender a hacer los errores, ¿no?
porque se los olvidó, porque no tienen, no tienen nociones, no tienen conocimientos, una cantidad de escenarios. Entonces, a veces toda la responsabilidad de la aplicación se la dejan al usuario y que el usuario obviamente puede cambiar y cosas así. Eso precisamente evita los Pocayoks. Los Pocayoks están enfocados precisamente, y si tú los aplicaras a un desarrollo de software, tú tendrías evidentemente preparado todo pensando en que el usuario le va a mover, le va a tocar, va a meter otro dato, va a hacer N cosas de las que está pensado. Y precisamente el Pokayoke que tendría que evitar que exista la falla. Los japoneses se dieron cuenta. Hoy en día, todos los Pokayokes que pueden hacer a nivel industrial, pues están enfocados en que las cadenas de suministro sean las más eficientes posibles. Ellos se dan cuenta que hay una falla e inmediatamente se dan cuenta para mejorarlo. ¿Qué sucede? O sea, hoy en día también hay una brecha muy separada y muy marcada acerca de quién diseña un programa, cómo está la parte de la experiencia del usuario, la base de conocimientos administrativa y contable. O sea, este esquema engloba muchas cosas que son importantes de contemplar. Si tú eres una empresa, si tú estás ahorita, tienes un negocio, quieres implementar un software o quieres usar Uber Eats, no sé, o sea, algo no tan elaborado para poder hacer transacciones, eso precisamente es lo importante. Básicamente a veces el miedo que está en no conocer cómo funcionan es, la primera, no tienes que entender muy claro cómo están las bases del negocio, ¿no? O sea, de tu necesidad, o sea, lo contable, a lo mejor no lo contable, a lo mejor las ventas, cómo va a ser todo mi proceso de meter, no sé, el dinero, pagos, las ventas. Entonces, esa base de conocimiento administrativo es importante entenderla o tú también tener una idea de qué es lo que vas a comprar un software, para qué lo vas a usar, o si vas a hacer una aplicación para lo que tú estás desarrollando, debes de contemplar que hay muchas cosas que propiamente ya están pensadas y te puedes apoyar con una cantidad de personas para poder hacer tu desarrollo. Ahora, la parte del diseño de experiencia de usuario es otra área diferente, ¿no? O sea, hay veces me ha tocado ver que hay desarrollos o hay publicaciones que no las piensa una persona que está en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, yo aquí estoy en Guadalajara y gran parte de todos los comerciantes que están en un mercado muy importante aquí en Guadalajara, se llama San Juan, y México es parecido como, no sé, como la Merced. Muchas de las personas que no usan un sistema es por la desconfianza. O sea, no es práctico, no es útil, no es visualmente amigable, permite hacer una infinidad de errores porque no cuida ciertas cosas en las reglas de negocio, porque no hay Pokayokes desarrollados. O sea, o la persona que pensó el software, pues entró en un mundo ideal, o sea, y la realidad es que no es así. Bueno, o sea, ya que tú tengas la base administrativa, el siguiente paso es entender precisamente toda la parte de diseño. O sea, aquí, también aquí es algo muy importante, o sea, cómo diferentes áreas de conocimiento se juntan para desarrollar uno solo. La realidad es que ahorita, ¿qué sucede? Muchos están trabajando de manera aislada. Los desarrolladores están a un lado que muchas veces tú te das cuenta cuando estás testeando un sistema que están en otro lado, ¿no? O sea, pensaron en una cosa que realmente no es ideal, no, que a la vista se vuelve funcional, se vuelve algo funcional, pero la realidad es que no lo es, ¿saben? O no de una buena idea, a lo mejor se lo copiaron a alguien, o sea, y te das cuenta tú cuando van copiando código y lo van más replicando y lo ponen y ya, ¿no? Así se da bien y ya, y si alguien se da cuenta, pues obligo al usuario a que haga esto cuando no es así. La parte de diseño del User Experience también se ve que muchas veces está muy separado, porque muchas veces no contempla cosas en el desarrollo que tiene que hacerse, que tiene que ser muy funcional, tiene que ser ágil, rápido, no solamente que sea bonito, sino que realmente sea funcional. Esto es donde te das cuenta, puedes tener una aplicación súper padre, súper bonita,
pero pues en realidad no sirve de nada, ¿sabes? O sea, no tiene, desarrollo, en manera de desarrollo no cumple con nada, se tarda muchísimo, es lenta para procesar, te deja pasar infinidad de cosas, pero se ve bonito. Y eso pasa muchas veces hoy en día. Hoy en día está pasando esto. Y a veces hay cosas que están sin la base administrativa, ¿no? O sea, que se ve bien, funciona bien, pero que no tienen ni idea de cómo funcionan. O sea, no te hace lo que debe de hacer, no suma bien, no resta bien. Entonces, esa parte es un mundo de dos cosas diferentes. ¿Puedes culpar directamente al usuario? Sí, puedes culpar directamente al usuario, pero ¿qué es lo ideal? Pues buscar realmente implementar los POCAYOCs en el desarrollo y en el diseño de UX. Es por eso que les digo que muchas veces esta parte del descubrimiento, pues parece que sí, ¿no? O sea, parece que la parte de sistemas está innovando, está haciendo algo nuevo, pero en realidad, si se volteara a ver lo que ya está hecho, lo que otras industrias ya hicieron, lo que otras industrias ya detectaron, que finalmente no le puedes dejar toda la responsabilidad a una persona, pues tienes que aplicarlo, ¿no? Es por eso que es muy importante conocer los Pocayoc. Y hoy en día, pues eso es algo que puede facilitar mucho a cualquier persona. Entonces, pues básicamente, pues es lo que quería platicarles. La idea es algo muy rápido, de algo muy extenso, es mucho, pero sí transmitirles esa sensación que hoy en día sucede. O sea, hoy en día sucede. Yo sí los invito a que puedan a estar todo el tiempo conociendo, investigando, acercándose a no cerrarse y ver toda la infinidad de posibilidades que hay si trabajaran en conjunto todo el tipo de cosas. Pues bueno, ¿quieren preguntar? ¿Quieren preguntar? Con gusto les puedo ayudar a contestar sus preguntas. Una disculpa, estimado. Hasta el momento no nos ha llegado ninguna pregunta. Okay. No, no sé si tengas algún comentario final que hacer para nuestra audiencia. Solamente es importante que, bueno, es importante lo siguiente. Hoy en día, eh, la tendencia es ir a las aplicaciones, es una realidad. La tendencia de las aplicaciones va a facilitar precisamente la interacción con todo, ¿no? Y la automatización. Pero sí, la recomendación es que ustedes puedan llegar a conocer más a detalle las metodologías que facilitaron ese tipo de cosas, ¿no? Te agradezco muchísimo este comentario. La familia de Guamedia te agradece que nos hayas acompañado hoy. Veo que dejas tus redes de contacto. Este video va a quedar en nuestras redes sociales y esperamos volver a contar con tu presencia en otro webinar o ya sea dando un curso. Gracias a todas, gracias a todos por habernos acompañado. Esto sería todo por nuestra parte. Les deseamos una muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.